¿Cuáles son tus expectativas salariales? Pregunta básica de entrevista, que antes de responderla nos puede dar mucha información. Si te la hacen durante la primera entrevista, sin duda se refiere a una pregunta de criba, es decir, una pregunta para descartar candidatos. Si se realiza durante la segunda entrevista o mejor en sucesivas, felicidades. Esta es una señal clara de que te estás acercando a la línea de meta. Por otro lado, a menos que seas un negociador maestro, es importante tomarse un tiempo para preparar esta pregunta, y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo afrontar la pregunta ¿cuáles son tus expectativas salariales? Y no morir en el intento. ¿Preparado? Comenzamos. Hoy intentaré mostrarte la mejor manera de responder a la pregunta ¿cuáles son tus expectativas salariales? Sin dejar ni un solo euro encima de la mesa. Y eso ya debería darte una pista. Primero, hablemos sobre por qué los seleccionadores hacemos esta pregunta. Razones detrás de la pregunta. Como hemos mencionado anteriormente, si has llegado a esta pregunta, lo normal y salvo excepciones es que estés bien posicionado en el proceso, ya sea por un buen currículum o porque la entrevista está yendo por buen camino. Ten en cuenta que si el reclutador no se entusiasmó con tus respuestas anteriores, es probable que ya le den igual los detalles sobre tus pretensiones salariales, pues no te va a contratar. Esto es así en un alto porcentaje de ocasiones, aun cuando tienes que tener en cuenta que también hay reclutadores que tienen la pregunta en su guión y te la harán sí o sí, además de los que la dejan apuntada en su base de datos para otros posibles puestos. Esta pregunta surge porque el empleador tiene curiosidad por tres aspectos, de los cuales los dos últimos puede que te sorprendan. El primero es el obvio. Quieren saber si la empresa puede permitirse tu salario. Bueno, pues es algo lógico, ¿no? Que te hagan esta pregunta por esta razón. El segundo es que esperan descubrir en qué niveles te mueves. Esto se refiere a cómo afectará sobre tu motivación si te contratan y existe un cambio brusco para bien o para mal en tu nivel salarial. Y el tercero, que puede ser el menos intuitivo de todos, es que quieren saber qué valor le das al trabajo que harás. ¿Qué valor le das a tu trabajo? Bueno, se tiende a pensar que las personas que exigen menos sueldos es porque se valoran menos o valoran menos su trabajo que las personas que exigen más. Bueno, esto lo tienes que tener en cuenta. ¿Te han sorprendido? Sobre todo las dos últimas. Pues esta es la realidad. Ahora te voy a explicar cómo no contestar. Antes de seguir, me gustaría enfatizar y dejar claro cómo no vas a responder a esta pregunta. Te sorprende esto, ¿no? Estás flipando ahora. Pero la realidad es así. Debes de retrasar al máximo dentro de las diferentes entrevistas el desvelar las cartas de tus pretensiones salariales. ¿Y por qué? Te preguntarás. Es fácil. Porque cuanto más tiempo pase, más tiempo habrás invertido en venderte. Y por tanto, más valor te dará el entrevistador. Es más, si sigues avanzando en los procesos, es que la venta está resultando. Y el valor que al principio te daba la empresa ahora es superior. Por otro lado, si el entrevistador se empeña en que no evadas la pregunta y respondas algo, deberás comprender y deberás tener en cuenta las verdaderas líneas rojas que no debes cruzar. Estas líneas rojas te pueden llevar al buzón de los descartados de inmediato. Entonces debes tener cuidado y no responder inadecuadamente a esta pregunta. ¿Qué has de tener en cuenta o qué líneas rojas no debes de pasar? Primero, no respondas con un número específico. Trata de evitar dar un salario concreto. Intenta apurar y esperar a que el contratador ofrezca una cantidad o un rango, ya que esto facilitará la negociación. En último caso, ofrece un rango amplio y alude a conocer específicamente todos los puntos y condiciones del nuevo trabajo para no dar una cifra tan específica. Segundo, no apuntes demasiado alto. Es bueno tener confianza,
pero no tanta como para que te quedes fuera del rango del empleador. Y si eso es así, estarás fuera del proceso. Es importante en este punto saber el salario promedio para tu puesto. Investiga en la red y en otros portales datos sobre el sector y la empresa antes de la entrevista. Y por último, no respondas nunca de manera ofensiva. Digamos que tienes un salario en mente y la oferta que recibes es 15.000 euros año más baja. No saltes sintiéndote humillado ni te levantes y te vayas. Responde cortésmente preguntando si esa cantidad es negociable y si no, bueno, pues les dices educadamente que no te interesa. Recuerda que nunca sabes, primero, si te has precipitado y el salario era realmente negociable, o si en el futuro podrás ser llamado para otro puesto de más nivel, o incluso si en el futuro también te cruzarás una vez más en el camino del reclutador, quién sabe si en otra empresa o consultora de selección. Esta batalla está perdida, pero vendrá en otras, tenlo seguro. Bien, repasado lo que no es recomendable hacer, ahora veremos cómo debes responder a esta pregunta en la entrevista. Primero, intenta verificar el salario antes. Lo primero que deberás hacer para prepararte la respuesta es averiguar qué rango de salario es realista. Puedes aprovechar una variedad de sitios web y de informes sectoriales como los que pueden sacar anualmente empresas como Randstad, Michael Page o Hayes y otras. Sobre todo en el caso de las grandes empresas que tienen muchos datos salariales. Para las pymes hay que ir con más cuidado y en general contar con un salario un nivel más bajo que el de las multinacionales. Si no puedes encontrar la compañía y posición exacta, puedes buscar los promedios de la industria según la ubicación, por ejemplo. Un lugar ciertamente interesante y poco utilizado es LinkedIn. Contactar con ex empleados para pedirles ayuda en cuanto a rangos salariales de ciertas posiciones. Ellos han trabajado ahí, lo conocen. ¿Quién mejor que ellos para ayudarte? Es una opción ciertamente acertada y tengo que decir que suele funcionar bastantes veces. Bien, con todo esto, si has investigado bien, te has informado de lo que una persona promedio está recibiendo salarialmente en tu posición. Ahora es tiempo de evaluarte a ti mismo. Piensa en tu educación, habilidades y experiencia. Con base en esto, la pregunta clave es, ¿mereces un salario que está por encima del promedio o por debajo del promedio? Deberás poder llegar a dos números fundamentales para ayudarte a responder cuáles son tus expectativas salariales. El primero, ¿cuál es el salario de tus sueños que no podrías rechazar? Y el segundo, ¿cuál es el salario más bajo que aceptarías? Esto te va a proporcionar un rango general, que deberás afinar un poco, ya que lo normal es que este rango, así en bruto, es demasiado grande. En estos casos, todo depende de la oferta profesional, lo interesado que estés en ella y tu poder de negociación. No es lo mismo estar trabajando que no estarlo, ni tampoco estar trabajando a gusto, bien considerado y motivado, que estar trabajando deseando salir de la cárcel que tienes por empresa. En este sentido, el límite que más ha de variar es el superior, es decir, el salario más alto que no podrías rechazar. Este será más alto o más bajo en función de tu poder negociador y tu motivación hacia el nuevo puesto. Pero en general, deberás de bajarlo para ser más realista. Ahora que has afinado tu rango de salario con el que puedes trabajar, pasemos a la entrevista real. Pues todo este primer punto, todo lo que hemos hablado hasta ahora, es un trabajo pre-entrevista. Un punto que debes tener en cuenta y que debes intentar apurar al máximo es evitar responder el primero. Cuando estés sentado cara a cara con un reclutador que te hace la pregunta ¿cuáles son tus expectativas salariales?, es importante ser duro. En caso de que no lo hayas notado, la negociación salarial es como un juego de ajedrez. Dos jugadores se turnan para moverse hasta que finalmente un jugador se queda sin movimientos. Tu objetivo es intentar pasar la pelota al entrevistador cada vez que te pregunte cuál es tu pretensión salarial. En otras palabras, no te sientas presionado para proporcionar la cantidad exacta. Lo ideal es no ser el primero en dar una cifra o rango, pero a veces no te queda más remedio. Si sabes
o está publicado el rango salarial en la oferta, esto sería como que el entrevistador ha movido primero, lo ideal es proporcionar un rango que se adapte a él, si es que está dentro de tu rango, claro. Picando el nivel superior un poco por encima para tener margen de negociación. Si no hay información, pero aún así estás a gusto con el rango que has establecido, pues dalo. Si dudas, quizá sea mejor dejar que la empresa mueva primero, pero para ambos casos te voy a mostrar unos ejemplos de lo que serían respuestas potentes a la pregunta que nos ocupa. El primer ejemplo es un ejemplo de respuesta no ofreciendo un rango. Aquí nos centraremos en dar una respuesta positiva y sobre todo dejar la pelota en el tejado del entrevistador. Por ejemplo, el gerente nos pregunta, ¿cuáles son sus expectativas salariales? Para que nosotros podemos responder. Pues para ser honesto, estoy más interesado en encontrar una posición a largo plazo donde pueda seguir aprendiendo y creciendo. Estoy seguro de que una empresa como la suya ofrecerá un salario que sea competitivo en el mercado actual. Para mí, esta respuesta es genial. Deja abiertas muchas puertas y margen para la negociación, ya que dependiendo de lo que te ofrezcan, finalmente, a ti puede parecerte un salario competitivo o poco competitivo. Vamos por el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo sería una respuesta ofreciendo un rango en el caso en el que no te den otra opción o te presionen a decir una cantidad. Bien, el gerente nos haría la misma pregunta y nosotros podríamos responder algo parecido a lo siguiente. Pues al investigar esta posición en el informe salarial de Hayes 2020, descubrí que un salario típico para esta posición y tamaño de empresa sería alrededor de entre 30 y 45.000 euros al año. ¿Es así para esta compañía? Aquí no solo marcas un amplio rango, sino que primero te apoyas en un estudio, por lo que si te pasas, en vez de ser tú el atrevido, lo es el estudio. Y segundo, ya que no te ha quedado más remedio que desvelar tus cartas, con la pregunta final invitas a la empresa a que desvele las suyas. Si la empresa lo hace, te da la opción de contrarresponder rápidamente, si te has quedado demasiado por encima o por debajo en tu rango. El último ejemplo sería un ejemplo de respuesta en fases muy tempranas del proceso. Hay ocasiones en que la pregunta es demasiado precipitada. Apenas sabes el nombre del puesto y 4 funciones muy generales que venían en la oferta o te ha relatado el entrevistador. En ese caso, no te recomendaría dar un rango, pues no está bien definido el puesto y te puedes encontrar con muchas sorpresas. Realmente no es profesional realizar esta pregunta en fases tan tempranas del proceso. En primer lugar, porque estás obligando a alguien a que se comprometa a pagar un importe por un coche que aún ni siquiera ha visto. Sé que me han ofrecido un coche berlina de 5 puertas diésel. Vale, ¿pero tiene aire acondicionado? ¿Cuántos caballos? ¿Es rojo o verde? ¿De qué marca? Etcétera, etcétera, etcétera. En el trabajo es lo mismo. Pero, como en todos los sectores del mundo, gente poco profesional te vas a encontrar y, por tanto, debes estar preparado. El ejemplo sería el siguiente. Si el gerente te hace esta pregunta en una fase muy temprana del proceso, tu respuesta puede ser: bueno, este puesto no tengo claro si será exactamente el mismo que en mi trabajo anterior. Preferiría que discutiésemos cuáles serían mis responsabilidades aquí y así determinar lo que sería para mí un salario coherente para este trabajo. Es una respuesta directa que nadie te va a reprochar. Y si lo hacen, empieza a estar alerta, pues son signos de que puede que este no sea el trabajo de tus sueños ni el salario que estás esperando. En resumen, recuerda, intenta que el reclutador mueva ficha primero. Al dar tus expectativas salariales, evita indicar un solo número, da un rango. Sé honesto en este tema, ya que se trata de lo que será tu compensación por tu trabajo. Si tú eres el principal candidato para el puesto vacante, no tendrás problemas para conseguir el salario de tus sueños, pero esto siempre es difícil saberlo.
ten siempre presente tu salario en euros brutos por año. Si te dan una oferta en euros netos por mes o en euros brutos por mes, pero no te especifican las pagas, pide que te traduzcan la oferta a euros brutos por año o como mínimo que te digan cuáles serían el número de pagas. La diferencia es grande. Puedes hacer tus cálculos en páginas de internet. Si ingresas en Google, por ejemplo, la frase calcula tu sueldo bruto, va a haber muchas páginas que te podrán ayudar a saber exactamente y de manera actualizada cómo traducir tu salario bruto anual a neto mensual dependiendo de tu número de pagas. Para finalizar, sé que esto que te voy a decir ahora es difícil de asumir, incluso para algunas personas difícil de renunciar, lo entiendo. Pero mi último consejo de este post es que no te conformes con las empresas que buscan solo puestos baratos. Generalmente van acompañadas de jornadas maratonianas y de un trato poco profesional. Sí que hay ocasiones en las que no tienes posibilidad de decir que no a esas ofertas, pero si puedes, detéctalas y evítalas. Bien, hemos terminado por hoy. ¿Ya tienes claro cuál es tu banda salarial? Espero que sí. Trabaja la respuesta con seguridad y confianza y la negociación empezará por buen camino. Más adelante, en próximos posts, abordaremos la negociación en sí, cómo cerrar una excelente negociación salarial. Nos vemos en el siguiente post. Un saludo.